Una pregunta interesante. ¿De qué hablas? Cuando llegas a la oficina, un lunes por la mañana, ¿de qué hablas? Con tus compañeros, con tus colegas. Lógicamente, hablas, o probablemente hablas de lo que hiciste, de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que ocurrió durante el fin de semana. Pues eso es precisamente lo que vamos a escuchar en esta conversación. Sara y Manolo conversan, dialogan, intercambian experiencias que les ocurrieron durante el fin de semana. Si no comprendes alguna expresión, frase, palabra, no te preocupes, porque después de la conversación, los profesores María y Pedro van a explicar precisamente las frases, palabras, expresiones más difíciles o más comunes o más útiles que aparecen en la conversación. Y van a explicarlo, por supuesto, en español, todo en español. Vamos a lanzarnos a la conversación. En la oficina, un lunes por la mañana. Pero Manolo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has pegado un golpe en la cabeza? Sí, me caí de la bici el sábado y acabé en urgencias en el hospital. Me pusieron 5 puntos. Madre mía, ¿pero no llevabas el casco? Justo lo que me preguntó el médico. Y me dijo que, si lo hubiera llevado, no me habría pasado nada. Como si yo no lo supiera. Pero claro, me callé y no le dije nada. ¿Y cuando llamaste a tu mujer desde el hospital, qué dijo? Pues, imagínate. Pero Manolo, no llevabas el casco. Entiendo. O sea, que te encanta oír esa pregunta. Pues ya verás hoy cuando vaya llegando la gente. Vas a oír esa pregunta 1000 veces. Sí, no me queda otro remedio, pero lo aguantaré estoicamente. Bueno, ¿y tú? ¿Qué tal el fin de semana? Pues ayer me fui con Andrés de excursión al bosque y estábamos hablando y hablando cuando de repente nos dimos cuenta de que nos habíamos perdido. ¿Qué te parece? ¿Y no había nadie por allí? ¿No podíais haber preguntado a alguien? ¿Qué va? No había ni su padre. No sé por dónde nos metimos, pero estábamos lejos de la ruta habitual. Ajá, ahora me toca a mí hacer la pregunta obvia. ¿Y no podíais haber llevado un mapa? Sí, hombre, lo teníamos en el teléfono, pero tardamos 2 horas en aclararnos. Es que no es tan fácil y además no había cobertura. Ya veo. O sea, que no llevabais un mapa de papel y no fuisteis capaces de descifrar el mapa del móvil. Vaya excursionistas que estáis hechos. Poco más y acabáis saliendo en los periódicos. ¿Qué va? Llevábamos comida de sobra, así que podíamos habernos quedado allí todo el día. Además, como íbamos con cuidado, no nos caímos y no tuvimos que ir al hospital como otros. Calla, calla, no me lo recuerdes. A partir de ahora voy a usar el casco hasta para ir a comprar el pan. Y yo voy a aprender cómo funciona eso de los mapas en el móvil. A ver si organizan un curso para torpes y te apuntas. Muy gracioso. Pues tú podías poner ruedas de apoyo a la bici, como los chiquillos, y así no te caes. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, que si seguimos de cháchara, esto no avanza. Muy bien. Nos vemos a la hora del café, entonces. Hasta aquí el diálogo de hoy en la oficina, un lunes por la mañana, la conversación entre Sara y Manolo. Ahora, como es habitual, vamos a explicar algunas cosas del vocabulario, algunas palabras, algunas expresiones. Y empezamos con me pusieron 5 puntos. Pedro, ¿nos puedes explicar qué es eso de poner puntos a alguien? Muy bien, muy bien.
Bueno, normalmente hablamos de puntos en un examen, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí estamos hablando de cuando uno tiene una herida, un accidente y tiene una apertura en la piel, digamos, hay que unir las dos partes. Y entonces el médico, literalmente, bueno, antes el médico literalmente cosía, ¿verdad? Con aguja y con hilo, cosía la herida. Yo creo que hoy en día ya se hace de otra manera, pero bueno, entonces se necesitan una serie de puntos de unión y esos son los puntos, ¿no? Es esa unión de las dos partes de la herida. Sí. ¿No? Cuando al coser también hablamos de puntos, ¿no? Al coser literalmente en un trapo, o al coser algo, ¿no? Se dice los puntos, o al tejer o al hacer ganchillo, para la gente que le gustan las cosas manuales, ¿no? Se dicen los puntos de ganchillo, los puntos de tejer, o al coser, ¿no? Al coser se llama puntos a esas hilvanadas que se hacen con el hilo. Ajá, muy bien. Que es lo mismo que hace en la piel el médico, ¿no? Con una aguja, o que hacían antes con aguja y hilo, cosían en la piel, ¿no? Igual que se cose en una tela. Las heridas se cose, ¿no? Se van cosiendo. Cuando una herida está abierta, se cose de un lado al otro. Ajá, muy bien. ¿No? Se hacen puntos, igual que en una tela. Muy bien. De hecho, no hay un tipo de eso que se dice hacer punto. Pues eso es otra cosa. Se dice hacer puntos, sí. O sea, el tejer se le llama también Sí. hacer punto. Es un poquito más antigua la expresión. Hacer punto o tejer, sí. Vale. Muy bien. Bueno, vámonos ahora. Tenemos un poquito más abajo en el texto. No me queda otro remedio. Manolo dice, sí, no me queda otro remedio. ¿Qué no le queda a Manolo? Muy bien. Bueno, se usa mucho esta expresión, no me queda otro remedio. Es no tengo otra solución, ¿sí? Remedio en el sentido de solución, de ver cómo resolver un problema, pues no me queda otro remedio, no tengo otra solución. Simplemente en este caso, pues tengo que escuchar la pregunta sobre el casco y ya está, va a pasar así. No tengo otra opción, sería también otra palabra. Muy bien. Continuamos con una expresión coloquial que se escucha bastante, la de no había ni su padre. ¿Qué pinta ahí el padre en esta expresión? Sí, la verdad es que es curioso, sí. No sé, no he mirado el origen de la expresión, seguro que tiene un origen, pero o sea, la idea es que si decimos no había ni su padre, quiere decir que no había nadie. No había literalmente nadie o había muy poca gente, ¿no? Es una forma de decir que allí estábamos solos prácticamente, ¿sí? No había ni su padre, o puedes decir, ni su padre fue a la fiesta, pues la fiesta fue un fracaso porque no apareció nadie en la fiesta, ¿no? Ahora, ¿por qué es ni su padre y no ni su madre? No lo sé, pero ese es el origen, esa es la explicación, ¿no? Ya. Sí, sería interesante ver dónde está el origen de la expresión, ¿no? Porque justamente padre, pero es así, la verdad que se escucha mucho, ¿no? Ni su padre. Sí. Muy bien, seguimos con otra que es vaya excursionistas que estáis hechos. Ese vaya en esa oración exclamativa. Muy bien. Bueno, pues es un intensificador, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, depende. En este caso, vaya excursionistas que estáis hechos es irónico, ¿no? Porque es como decir, sois unos excursionistas malísimos, no lleváis un mapa en el móvil, pero no sois capaces de leerlo. Entonces, vaya excursionistas, ¿qué excursionistas tan limitados sois, ¿no? Y se usa también, claro, mucho, ¿no? Vaya tiempo, vaya lío, vaya situación, para intensificar, ¿sí? Añade una intensificación a lo positivo o a lo negativo de la situación. Vaya profesor, ¿no? Vaya profesor que estás hecho. Por ejemplo, en sentido positivo, por supuesto. En sentido positivo. ¿No? Sí, intensificador sí. Positivo en este caso. Positivo en este caso, muy bien. Bueno, seguimos con llevábamos comida de sobra. 2 palabras, de sobra.
muy bien. Bueno, sobrar es lo que no se usa, lo que queda que uno no ha usado, ¿sí? Entonces, llevar comida de sobra significa llevar más comida de la que necesitábamos, llevar comida en abundancia, ¿sí? Vale. Tenemos también el sustantivo los chiquillos. Los chiquillos, que a ti te gusta mucho esta palabra. ¿Quiénes son Sí, los hombre. chiquillos? Muy bien, ¿quiénes son los chiquillos? Bueno, es que para hablar de los niños, hemos estado hablando antes tú y yo, y es que realmente hay un vocabulario amplísimo, supongo que en todas las lenguas, ¿no? Pues chiquillos es niños, digamos, entre 4 o 3 años y 7 años, más o menos, no hay una regla así, son chiquillos, son críos, son niños pequeños, digamos. No bebés, ¿no? No son bebés, sino que son niños ya de eso, de 4, 5, 6 años. Y es una expresión popular, que es igual que niños, por ejemplo, ¿no? Me parece. Sí, hombre, quizás niños es más extendida, ¿no? Se usa más, niños es la más común. Y a veces también es un poco regional también el uso de estas cosas, ¿no? Los críos, los chiquillos, tal. Pero sí se usa, los chiquillos. Ujú, Los ujú. chiquillos de 20 para abajo, de 20 años para abajo. Bueno, es un poco exagerado ya esa frontera, pero bueno, anda. Muy bien. Vale, y terminamos con otra muy sonora, que es la de seguimos o estamos de cháchara. Suena como a baile, ¿no? A baile latino, pero no. Sí, el cha-cha, ¿no? Existe el Sí, cha-cha el por ahí, ¿no? cha-cha-cha. Cha-cha-cha, eso es. Pues seguir de cháchara también es una expresión un poquito informal para decir que seguimos conversando, esa conversación que no es muy seria, sino que es una conversación para llenar un poco el tiempo o para hablar de cosas que no son centrales, en este caso en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando no está en el trabajo, hombre, está bien hacer un poco de cháchara, ¿no? Pero claro, llega un momento en que uno tiene que ir a trabajar, pues es lo que les pasa a estos, ¿no? Que ya no pueden seguir conversando informalmente. De cháchara. Muy bien. Me gusta mucho esa palabra a mí. Bueno, Es muy sonora. Ese es el cha-cha-cha-cha-cha-cha, cháchara. sí, sí, sí. Bueno, tú que bailas el cha-cha, el cha-cha-cha, a lo mejor por eso te... No, es como, ¿no? Suena, es el sonido que se hace cuando la gente está hablando ahí, ¿no? Es una onomatopeya de estas, Sí, ¿no? sí, es verdad, sí, sí, sí. ¿No? Es Supongo que ese tiene que ruido ver con de... charlar también, ¿no? Supongo que Sí. charlar, ¿no? Se usa así. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el vocabulario. No sé si tienes que decir alguna cosa más. No, que los estudiantes escuchen, trabajen con los documentos, que los estudien, que hagan los ejercicios. Y yo creo que esta es la parte bonita, más bonita de la lengua, ¿no? Cuando ya estás a un nivel que puedes empezar a usar este tipo de expresiones y a entender cuando los nativos usan este tipo de expresiones. Es muy bonita esta parte, me parece. Muy bien, pues entonces aquí lo dejamos y continuamos en la próxima lección. Adiós. Adiós.